No es que usted se vuelve el superhéroe. No. Simple y sencillamente usted identifica, ok, esto nos puede dañar en el proceso que yo quiero Mm. conseguir y manos a la obra. Y sigue siendo algo que dentro de la situación para mí es más importante. El arreglar los problemas, también gestión de ellos. Ellos Ujú. se sienten dueños. Bueno, sí, tenemos alguna situación en la cual hay que mejorar, pero está en nosotros arreglarlo, no está en el técnico, no está en el cuerpo técnico. Y yo creo que a veces cometemos esos errores nosotros, incluso con nuestros empleados, con nuestros hijos. Nosotros queremos venir y darle aquella charla, aquel sermón. Y al final es, ok, dos hijos están peleados. Arreglen, platiquen. Eso Aquí está los bien. dejo. Sí, sí, sí. Creo que eso es bien importante y en ese sentido es conocer a cada uno de ellos de qué manera responden. Por ahí hay una frase que me gusta en una charla que un día estaban haciendo Guardiola y Fernando Trueba, el director de cine, Ujú. y por ahí en un podcast o algún, y decían, ellos decían algo sobre eso, que uno, cuando la relación que tenía con los jugadores, uno tenía que saber tocar la tecla de cada uno de ellos. Es conocerlos tantos que uno saber cómo cada uno responde a determinadas cosas. Hay unos que son más reactivos, otros más propositivos, hay unos que son tímidos, hay otros que son eh, abiertos totalmente, hay unos que son disipados y que hay que tener cuidado con ellos, entonces a cada uno hay que tratarlos de una manera especial, pero que ellos se sientan bien tratados. Ujú. Eso es lo más importante. Y después, que ellos se sientan partícipes de todas estas situaciones que uno va generando. Hay que clarificar un objetivo, es cierto, pero ese objetivo, cada uno de ellos con su forma de ser, tiene que hacerse dueño también de ese objetivo. Nos volvemos psicólogos. Tener que estudiar la mente de la persona, cómo reacciona, como usted dice, a qué situación, a qué palabra, a qué ambiente, a qué acto está reaccionando la persona. Pero decir palabra psicólogo ya es de ser demasiado atrevido, con, por ejemplo, con porque sé y soy consciente de que el trabajo psicológico es muy importante y en ese Sí. sentido yo solamente soy, eh, yo creo que Intérprete. manejo relaciones, básicamente trato de manejar de alguna manera, tener una buena relación con los jugadores, ser buena persona con ellos, eh, entenderlos. Hay veces uno puede pasar como ser demasiado, no sé, blando, pero Ujú. prefiero eso a no ser alguien que esté siempre chocando con el jugador. Me parece que uno siempre tiene que estar buscando una buena relación, un buen trato. Al final, el jugador de fútbol es una Ujú. persona que juega ¿Qué fútbol, siente? pero uno lo tiene que tratar como persona. Claro. Es igual en cualquier empresa, no sé, jefe que trate a sus empleados, o sea, el que está en la bodega, por ejemplo. Es una persona que trabaja en la bodega, hay que tratarlo como persona, no como bodeguero y que tenga que hacer determinadas cosas a rajatabla y nada más. Ujú. Tiene sentimientos, tiene un montón de cosas y eso hay que contarlo siempre. Cuando perdió un partido, cuando la jugada uno va viendo que va de nuevo en pique y va cayendo, esos momentos, usted, ¿cómo los manejaba? Porque el problema, digo, en la parte del director técnico, toda la responsabilidad cae sobre usted. Y la prensa viene y arremete contra el director. Y uno lo tiene que asumir. Me lío. Sí, uno no puede decir que no es culpable totalmente, pero uno no es culpable, pero sí responsable de algo. Ya. Ujú. Lo mejor de todo esto es cuando uno toma decisiones que las tome propias. A que a uno le quede la tranquilidad de que si uno se equivocó o si un equipo perdió y perdió mal, uno le quede la tranquilidad de haber tomado o decisiones buenas o decisiones malas, Ujú. pero propias. Que hay veces dentro de las exigencias que a veces vive uno y muy constantemente es como está dirigiendo unas elecciones, ¿y por qué no ponía este? ¿Y por qué no ponía aquel? Y si uno cae en esa trampa, si pone a alguien que creyó que con los medios podía decir y uno le hace caso al que Ujú. digan los medios, es peor.
porque uno se equivoca con las ideas de los demás. Ujú. El día que uno se equivoque, que se equivoque con las cosas de uno. Y cuando uno se equivoca con las cosas de uno, es más fácil buscar soluciones. Y es más fácil decir, yo me equivoqué, pero me equivoqué con la mía, no tengo ningún problema y afronto las consecuencias de esas decisiones. Yo le dije a Luis Suárez que pusiera este jugador y no lo hice y por eso perdimos. Puede ser eso y no puede ser. Yo, en la elección de los jugadores, en la elección de la táctica o la estrategia, en la elección del 11 que va a jugar, en la elección de la convocatoria que voy a hacer para si estoy en un mundial, es solamente mía. Yo no dejo meter, bueno, me dejo meter a mi cuerpo técnico y yo soy abierto a eso, a escuchar mi cuerpo técnico cuando estamos eligiendo algo, pero elijo o estamos eligiendo algo de nosotros que tenemos un mismo objetivo, pero si yo voy a elegir lo que me diga el presidente de la federación, o si voy a decir lo que diga el periodista más importante del país, porque él cree que debe ser así, Ujú. estoy totalmente errado. Hoy estamos con Luis Suárez, director técnico, hablando sobre esos procesos del jugador de fútbol, pero también sobre esos procesos del director técnico. Y no solamente lo estamos haciendo en la parte de fútbol, lo estamos hablando en la parte de gestionar personal, de gestionar gente, de cómo tomar las mejores decisiones, de que nosotros no nos podemos dejar llevar solamente por las opiniones de nosotros. Si te vas a equivocar, equivócate tú mismo con tus propias decisiones. Y si te gusta este tipo de contenido, si te gusta este episodio en particular, compártelo con alguien que le pueda servir. Y síguenos, porque muchos de los que ven este tipo de contenido no nos siguen aún. Y después cuando lo buscan ya no lo encuentran. Así que no pierdas el tiempo y empieza a seguirnos para poder conocer más sobre mentalidad, sobre crecimiento y sobre negocios. Y continuamos hablando entonces, profe, sobre esos momentos cuando está en el mero juego, cuando está en el estadio, cuando está en ese momento que hay bastante calor y tiene que tomar las decisiones. A veces nosotros nos encontramos en momentos donde tenemos que tomar decisiones rápidas. Y en un partido de fútbol, uno va viendo a velocidad cómo se está desarrollando todo eso y tengo que ver qué decisión tomar. ¿Cómo decide usted para poder hacer un cambio, para poder decirle al jugador, vete por allá? Usted está viendo el partido, eso lo sabemos, pero usted hizo un estudio anterior del equipo, de cómo se podía jugar y cómo lo que está desarrollándose en el momento. Bueno, es mirar un montón de cosas. Al final, un partido de fútbol es como una batalla y una guerra donde hay tácticas y estrategias y uno se puede imaginar, por ejemplo, la táctica o estrategia del equipo contrario y uno a través de esa situación pues arma su táctica, arma su estrategia. Hay momentos en el cual pues de pronto el equipo contrario, lógicamente, como es una batalla y uno normalmente puede engañar, el fútbol es de engaños básicamente, entonces uno puede engañar no solamente haciendo una finta a un jugador, sino también con una táctica, una estrategia distinta a la que normalmente uno puede pensar que se da. Entonces es reconocer rápidamente que todo eso que propuso uno hacer contra una estrategia, una táctica, ya no vale, entonces hay que hacer otra. Y hay que buscar la manera de que, Y hacerlo en el momento. sí, hay que tomar decisiones. Ya cuando uno conoce más o menos eso, las decisiones no se toman con la cabeza, se toman con el estómago. Okay. Hay veces uno tiene mucho más, y en eso sí lo digo que es No es muy emocional claro. entonces. No, para mí no, eso no es emocional. Tiene que ser algo, pues, pensado, más pensado y viendo cuáles son. Pero creo que inconscientemente uno ya sabe, uno se imagina, lo más importante de ser un estratega es imaginarse cosas. Creo que un entrenador de fútbol, sobre todo cuando es entrenador de selecciones, tiene que ser más estratégico que otra cosa porque uno tiene que visualizar, porque uno no tiene forma, casi no tiene tiempo para entrenar. Entonces uno visualiza el partido y se lo visualiza con determinados jugadores, jugando contra determinados jugadores de otro equipo que de pronto puede que sí, puede que no. Tiene 2 o 3 días para practicar eso y no más. Para eso es mejor, y por eso por esas razones la visualización es tener jugadores como para una estrategia y jugadores para otra. Entonces, de pronto ahí te da la posibilidad de hacer algunos cambios lo más rápido posible para que
la respuesta sea cambiar esa situación que en principio se mostró como algo que no estaba bien por otra buena. ¿Usted hace estos ejercicios de visualización Sí. antes del partido? Mm. Y que usted se está viendo cada jugada. Es como estar viendo el ajedrez, estar jugando el ajedrez y estar viendo lo que el otro puede hacer. Porque al final el otro está haciendo lo mismo. Lógico, sí. La cuestión es que uno, pues, no hay cosas en las cuales uno sí puede ser muy, verlo fácil, ver, hay algunos hábitos, hay algunas situaciones que uno en determinado momento sabe que puede utilizar de algún jugador porque es normalmente está haciendo eso mismo siempre. Automatismos. Si uno, por ejemplo, pudiera hablar de un automatismo, no sé, Messi, por ejemplo. Messi es goleador, muchos goles los hace desde una zona específica. La zona Messi es una zona que es en todo el área, fuera del área, por todo el centro. Bueno, si uno sabe que Messi, la mayoría de los goles los hace por ahí, que es peligroso por ahí, pues si uno va a jugar en contra de Messi, pues es buscar que él cuando llegue a ese espacio tenga una marca, que no tenga la facilidad para marcar. Pero si yo soy el entrenador de Argentina, pues lógicamente busco la manera de que a Messi le lleguen balones ahí, en esa zona, porque él es letal ahí. Esas son cosas que en determinado momento uno tiene que ah, haberlas visualizado, pero saberlas. Y esos son automatismos. Pero hay otras cosas en que uno puede esperar algo y que de pronto salen con otra, porque lo que el fútbol es de engaño. Bueno, uno debe tener los suficientes jugadores como para que sepan también leer eso. Yo creo que uno, entre más jugadores técnicos tenga uno entre la cancha es mucho mejor. Que jugadores que sepan que lo que se había propuesto en los entrenamientos, eso no, ya no está saliendo. Entonces, que ellos sean capaces, incluso dentro de la cancha, sin que un determinado momento uno les diga de qué manera cambiar. Esa clase de jugadores son los más importantes para uno. Gente tan inteligente que sabe leer un juego, es saber leer el Ujú. juego. Que no los, que lo más importante de todo esto es que uno no tenga analfabetas en la cancha. Que uno tenga gente que sepa leer el juego y que no necesariamente estén esperando que uno lo lea para decírselo a ellos. Porque ahí pues la toma de decisiones es mucho más lenta. Que tenga iniciativa, que pueda venir y tomar sus propias decisiones en medio del juego, no solo esperar que el técnico le diga, no, hace esto, no, sino que él pueda mover incluso al mismo equipo dentro cuando están Ujú. en el juego.